Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La disputa entre Sangó y Obatala, Pataquín. Hubo un tiempo en que la tierra estaba sin gobierno y surgió una fuerte disputa entre Sangó y Obatala por el poder de gobernarla. La disputa fue tan intensa que Sangó llegó a desafiar a Obatala, proponiéndole que ambos, armados con sus respectivas hachas, decidieran quién gobernaría el mundo. Obatala, cansado de tantas discusiones, aceptó el reto, pero sabía que perdería ante Sangó, pues éste era más joven, más fuerte y más rápido. Entonces Obatala fue a la casa de Orunmila, quien le vio Ifa y le marcó una rogación con Akukó, Mejí, 2 gallos, Aso Funfun, ropa blanca, Dundún, tambor parlante, semillas de melón, los ingredientes necesarios y Owo, dinero. Le dijo que ofreciera un Akukó a Esu el Egba y el otro a Gun para poder ganar el pleito. El Egba, después de comerse el Akukó, le dijo a Obatala: «Mi padre, vamos a ver y hablar con Gun para que él le haga las hachas para el duelo». Fueron a la casa de Gun, y al llegar allí, Obatala le dio el Akukó, y éste le dijo: «No se preocupe, que usted no perderá esa lucha». El Egba y Gun prepararon las hachas. A la que iban a darle a Sangó le pusieron el cabo partido, pero de tal forma que él no se diera cuenta de la trampa. Cuando llegó el día de la pelea, Olofin presidió la disputa y dio la orden de comenzar el combate. Obatala tomó el hacha buena, y Sangó tomó la otra sin advertir nada anormal. Sangó dio 2 fuertes golpes en el suelo, derribando a Obatala, y cuando se dispuso a dar el tercero, el cabo del hacha se partió, momento que Obatala aprovechó para tirarlo al piso y hacerlo rendirse. Olofin, al ver el resultado de aquella lucha, le dijo a Obatala: «Desde este momento usted gobernará aquí en la tierra». Sangó, al oír la palabra de Olofin, se arrodilló ante Obatala y le dijo: «La bendición, mi padre», y Obatala se la otorgó. Pasado un tiempo, Sangó se enteró, por un homo, hijo o discípulo de Obatala, de la trampa que le habían hecho. Lleno de cólera, subió a una palma y comenzó a desencadenar su maldición sobre la tierra. Nota: por este camino nacieron los fenómenos lumínicos, la maldición y la porfía del menor contra el mayor. El dueño de Ifa debe dar un abo, ofrenda, a Sangó para contentarlo, y no debe confiar ni siquiera en sus propios homo.